Llegaron las ofertas de verano a Eneba y tenés hasta 40 juegos para PC o consolas, hasta con un 80% de descuento. Así que te dejo el enlace en la descripción o comentario fijado para que vayas a ver estas increíbles ofertas. Y además, si compras en esta tienda me das muchísimo apoyo a mí como creador de contenido. Enlace en la descripción o en el comentario fijado. Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video vamos a hablar un poco de Call of Duty, vamos a hablar de Payday 3, de Assassin's Creed, de GTA 5 y GTA 6. Vamos a hablar de una remasterización de Need for Speed y de un remake o remaster también de la versión de The Last of Us 2. Así que muy atentos, también tenemos un juego gratis ahí como para darles a ustedes y algunas ofertas que van a tener disponibles en PlayStation 4 y PlayStation 5. Así que muy importante este video, muy buenas noticias y novedades bastante interesantes del mundo de los videojuegos. Así que recuerden dejar su me gusta si les gusta este tipo de contenido y suscribirse para nuevas noticias del estilo del mundo del gaming. Así que no olvides darle clic al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna noticia del calvito de confianza. Comencemos con una noticia bastante interesante, novedosa y frecuente, que decía: Activision arregla los Call of Duty clásicos por sorpresa y vuelven a ser jugables. Los servidores de Call of Duty antiguos, desde la tercera entrega numerada hasta los juegos recientes, siempre han estado abiertos tanto en consolas como PC. Cualquiera que tuviera Call of Duty Black Ops o Call of Duty Modern Warfare, el original, podía probar suerte y buscar partida para disfrutar de unas horas de nostalgia. Sin embargo, el matchmaking, el sistema de búsqueda de partidas, estaba roto por algún motivo y era casi imposible jugar a las entregas donde Call of Duty ya había quedado en el pasado. Por sorpresa, y tras confirmarse que Microsoft puede seguir adelante con la compra de Activision, los Call of Duty clásicos vuelven a funcionar y su sistema de búsqueda va como la seda, por lo menos en Xbox. En particular, los Call of Duty que podemos jugar, Modern Warfare 3, el primero Black Ops o Black Ops 2, ya encuentran partida sin problemas, por lo menos en Xbox 360, que creo que es donde lo probaron. Pueden probar ustedes si tienen estos videojuegos, a ver si encuentran partida y me lo dejan saber acá abajo en los comentarios. Además, esos mismos Call of Duty que han sido arreglados se han puesto en oferta en las tiendas digitales, por lo que podría ser un buen momento para descargarlos y comprarlos por un precio muy económico. Lo que más sorprende es que el Black Ops, por ejemplo, ha logrado acumular más de 100.000 jugadores en todo el mundo tras el parche que arregla las búsquedas, y el Modern Warfare 3 por su parte también reunió más de 60.000 usuarios, lo que quiere decir que los Call of Duty clásicos están siendo actualmente más reclamados en conjunto que Modern Warfare 2 y Warzone 2.0, ya que las últimas entregas de la saga no han terminado de convencer con el paso del tiempo. Payday 3 requiere conexión a internet constante y la comunidad está cancelando las reservas. Payday 3 supone el regreso de una serie de first person shooter dominante en el género de atracos. La tercera entrega, en manos de Starbreeze Studios, tiene previsto su lanzamiento para el próximo mes de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series XS y PC, con muchas mejoras bajo el brazo, tal y como les comentamos anteriormente en el canal. Sin embargo, se ha anunciado una medida que no ha terminado de encajar en la comunidad de seguidores. El juego requiere sí o sí conexión a internet en todo momento. Aunque el título permite realizar misiones en solitario sin necesidad de estar acompañado de amigos o compañeros aleatorios, necesita la conexión en línea continua debido a su progresión cruzada principalmente. Ante esta medida poco querida entre la comunidad, ha habido cientos de quejas en Reddit de usuarios que hasta han adelantado que cancelan sus reservas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Les cambian algo que necesite Payday 3 su conexión a internet constante o no les cambian nada y no les... Assassin's Creed Mirage reafirma que su duración será de entre unas 15 y 20 horas, así que tenemos muchísimo tiempo de juego con este Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage supone un nuevo cambio para la saga de asesinos de Ubisoft. Después de una serie de entregas con un toque RPG donde la exploración y la realización de constantes misiones secundarias era uno de los puntos destacados, toca regresar a los orígenes, a los 3 primeros títulos de la serie, para sumergirnos en la historia un tanto más lineal y con una duración, según parece, justa y necesaria. Sarah Bailey aseguró que esta entrega estaba más cerca de las originales en términos de duración. Eso quiere decir que aproximadamente tardaremos unas 20 horas en completar la aventura de Ubisoft Bordeaux. Obviamente de esto depende el estilo de juego de cada persona, y acá entra si lo haces volando en 15 horas o si lo haces en 20, 21, 22, disfrutando de cada pedazo de juego. ¿Ustedes qué onda? ¿Son más de disfrutar los juegos tipo por partes o tipo mirá el paisaje, mirá este vendedor de acá, o les gusta ir directamente a la misión y no perder tiempo? Díganme en los comentarios. Y vamos a hablar ahora de GTA 6 y de GTA 5, porque ustedes recuerdan el hacker que filtró material de GTA 6 y además que filtró el código fuente del GTA 5. Yo no me acuerdo la verdad, pero bueno, vamos a hablar de este joven porque
En septiembre del 2022 produjo una filtración del Grand Theft Auto 6 de la casa de Rockstar. Este joven se llama Arion Kurtaj, un joven de 17 años en ese momento que habría sido arrestado por vender además el código fuente del GTA V. Ahora ya tiene 18 años, se declaró culpable pero sigue siendo investigado. Parece ser que el peligroso hacker no podrá ser juzgado después de ser evaluado psiquiátricamente. Recordemos que el año pasado Rockstar también pidió disculpas a los jugadores después de esa filtración en manos del mencionado hacker que colabora con el grupo Laptus, y lo que dijeron fue: estamos extremadamente decepcionados de que algunos detalles de nuestro próximo juego hayan llegado a ustedes de esta manera. Nuestro trabajo en el próximo juego de Grand Theft Auto continuará acorde a lo planeado y seguimos tan comprometidos como siempre a publicar una experiencia que vaya más allá de nuestras expectativas. GTA 6 tiene previsto su lanzamiento en 2024 en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series XS y PC. Se habla mucho de un posible remake de Need for Speed Most Wanted y los fans enloquecen por una pista definitiva. La saga Need for Speed cumplirá nada más ni menos que 30 años en 2024, una licencia que nos ha dejado un sinfín de títulos y en los que hemos visto de todo: carreras ilegales, tuning, persecuciones policiales, búsquedas de coleccionables en mundo abierto, y la última entrega, Unbound, llegó a finales del año pasado, aunque todavía no tenemos nada oficial de cómo será la próxima. Hay una pista que ha hecho enloquecer a los fans. Need for Speed Most Wanted Remake podría estar muy cerca. Cuando hablamos de Most Wanted no hablamos del reinicio de 2012, sino del juego original en 2005, para Play 2, GameCube, PC, Xbox y Xbox 360. Sí, el mismo que lucía en su portada un impresionante e inolvidable BMW M3 GTR E46 plateado y azul. Una bestia parda capaz de alcanzar la velocidad de 389 km por hora y que era el coche del protagonista. Aunque nada más comenzar la partida veíamos cómo era robado por Razor, el villano de la historia. Si mucha gente lo está dando por hecho es porque no se trata de un rumor cualquiera, su remasterización, su remake, sino una confesión de Simone Bailey, actriz del personaje del juego original. Era una agente de policía compañera del Sargento Cross y aparece en varias escenas de la historia, quien ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que no duda en hablar abiertamente de Most Wanted Remake, fecharlo para 2024 e incluso citar a Criterion Games y a la cuenta oficial de la saga. Lo cierto que sería una fantástica noticia si acabamos viendo Need for Speed Most Wanted Remake más pronto que tarde, ya que el día de hoy no es posible acceder al juego original en ninguna plataforma, pues no está disponible en Steam ni tampoco es recompatible en Xbox One o Xbox Series XS. Una versión de The Last of Us Parte 2 está en desarrollo según el compositor. Todos debemos saber que The Last of Us es uno de los mejores juegos de toda la industria del videojuego, aunque tras el estreno por parte del juego número 2, fueron muchas las personas que no se sintieron del todo contentas tras completar el título, pero aún así fue uno de los videojuegos más premiados de la historia y no es de extrañar, porque aún después de 3 años de su lanzamiento, son muchos los que siguen impresionados con su calidad. Como saben, el pasado año 2022 recibimos el remake de The Last of Us Parte 1, un juego que aumentó más si cabe la calidad del juego original del año 2013, haciendo lucir de manera increíble este videojuego. Y este año llegó a PC, aunque aquí las cosas no fueron del todo bien debido a la mala optimización que tenía el juego para los ordenadores. Bueno, parece que ahora le toca el turno a la segunda entrega de The Last of Us Parte 2. No sabemos si se tratará de una remasterización o una nueva versión del juego como la Director Cuts. Al parecer, el bueno de Gustavo Santaolalla, compositor de ambos videojuegos, ha hablado recientemente en una entrevista y se ha pasado de lo que dijo. No habla de una nueva entrega, sino de una nueva versión del segundo juego. Uno de los chicos le habla sobre el momento donde podemos ver el legendario compositor del título recreado en The Last of Us 2, a lo que responde que en una de las nuevas ediciones podremos hacerle tocar algunos temas. Seguido de esto le dice que ya está, que no puede decirle nada más. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? ¿Llegará una parte 2 del The Last of Us remasterizado lanzando su versión para PC? Díganmelo en los comentarios a ver qué opinan ustedes. Pasamos al videojuego gratuito de esta semana en Epic Games Store. El juego se llama Murder by Numbers. En este juego podés resolver rompecabezas pixeleados para encontrar pistas, usar estas pistas para interrogar a los testigos, investigar para descubrir la verdad y desvelar el misterio de Murder by Numbers. Este juego tiene un precio de $3 casi siempre y en este momento ya está disponible para que lo canjees completamente gratis en el Epic Games Store. Tienen tiempo hasta el próximo jueves 27 de julio para canjear. No se duerman porque después se olvidan y me dije, Nacho, ¿no avisaste del Epic Games? Y avisé, en este momento te estoy avisando que canjees este juego. Y a partir de este momento también están disponibles las ofertas de medio año en PlayStation Store, que comenzaron el 19 de julio. Disfruta de descuentos en una gran variedad de juegos en PlayStation por tiempo limitado. Hay algunos descuentos increíbles en miles de juegos de Play 4 y Play 5, los descuentos se ofrecerán por tiempo limitado y los títulos salen de oferta temprano. Algunos de estos juegos van a ser eliminados el 2 de agosto,
Algunas de estas ofertas van a ser eliminadas el 2 de agosto y otras quedarán hasta el 16 de agosto, que es cuando termina en general las ofertas de medio año. Los quiero leer en los comentarios a ustedes, no voy a nombrar oferta por oferta, pero los quiero leer en los comentarios a ustedes a ver cuál es la mejor oferta o cuál creen que van a aprovechar dentro de estas ofertas de medio año que terminan el 16 del 8, el 16 de agosto, para todos los usuarios de Play 4 y de Play 5. Los quiero leer a ver si me convence alguno de los juegos que ustedes compren o algunas de las ofertas que ustedes vean muy interesantes para traerlas en un próximo video. Y bueno, calvos, hasta acá el video de hoy, medio cortito, pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden dar su apoyo dejando su me gusta, comentando y compartiendo el video con gente nueva, así se va sumando gente a la comunidad de Nplay. Yo soy Nacho y espero que hayan disfrutado muchísimo este video y me ayuden muchísimo suscribiéndose si son nuevos, para llegar a la meta de 19.000 suscriptores. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao.